Bien. Problema 10. Dice, para medir el pH en una cápsula de Petri que debe ser cercano a 7, sin introducir elementos extraños que pudieran contaminar la muestra. O sea, en una cápsula de Petri es donde por lo general se hacen crecer bacterias, entonces uno no puede meter un pHímetro ahí y medir. Entonces lo que hicieron acá es desarrollar un método espectrofotométrico de medición de pH. Para ello se coloca una pequeña cantidad de indicador que tiene un pKa 6,65, o sea, fíjense, cercano a 7, en el medio de cultivo, que es transparente, y se mide in situ con un sistema de iluminación LED y detectores a tres longitudes de onda. Están acá, 470, 530 y 600 nanómetros. Para calibrar el equipo se utilizan buffers a pH 4 y a pH 10 y se mide la absorbancia de una solución 10 micromolar del indicador en una cubeta de 1 centímetro de paso óptico, obteniéndose los siguientes datos. O sea, acá se midió el indicador a pH 4 de 3 longitudes de onda y a pH 10 a 3 longitudes de onda y en una concentración muy bajita. A su vez, la cápsula se monitorea a las mismas 3 longitudes de onda, o sea, la cápsula que queremos determinar el pH, con un detector que mide intensidad de luz en unidades arbitrarias. El blanco es el mismo medio de cultivo sin el agregado del indicador de pH. O sea, nos dan la lectura del blanco y la lectura de la solución, o sea, de la cápsula cuando tiene el indicador. En el primer ítem nos pide calcular los valores de transmitancia, porcentaje de transmitancia y de absorbancia de las muestras a las 3 longitudes de onda. Bien, ¿se acuerdan cómo era la definición de transmitancia? Era El menos logaritmo de la absorbancia era. No, al revés, eso es al revés. La La absorbancia absorbancia es es el menos menos, logaritmo de la transmitancia. sí, la Entonces, transmitancia, claro, la transmitancia era es 10 a era la el, menos absorbancia, una cosa así. ok, Bueno, eso es correcto, pero ¿cómo hacemos para calcular alguna de las dos a partir de estos datos? O sea, si yo tengo una, fácilmente puedo tener la otra, pero primero necesitamos una de las dos. serían las UA que termina de pasar por sobre las UA iniciales. Bien, o sea, es la intensidad de la luz que llega, que puede Eso, la atravesar la intensidad. muestra sobre la intensidad de la luz sí, que no pasó por la muestra, ¿no? O sea, en este caso sería el blanco. sí, O sea, si yo agarro acá lo que absorbe mi muestra sobre el blanco, vamos a tener la transmitancia. ¿Sí? O sea, para el primer caso sería 140 sobre 700 y por 100, si lo queremos en porcentaje. Y para los otros casos va a ser lo mismo, 107 sobre 1200, 85 sobre 950. ¿Sí? O sea, lo Y que ahora dice sí, solución a medir es lo claro, que pasó después de que, sí, o sea, de claro, que lo trazamos por la solución. sí. Ok. mm, Fíjense que llegan menos fotones, ¿no? Porque el indicador que estaba presente en la muestra, que es coloreado, absorbió parte de esos fotones. Y ahora sí, la absorbancia la podemos calcular como menos el logaritmo de la transmitancia. sí. Pero hay que tener cuidado que es de la transmitancia, no de la transmitancia porcentual. ¿Sí? O sea, sería, por ejemplo, en este caso, el menos logaritmo de 0,2, que sería 20% y 100%. Sí. ¿Sí? Y lo mismo en todos los demás casos. ¿Sí? Y ahí completamos la tablita. Este era solo hacer la cuenta con las definiciones. ¿Alguna pregunta con esto? No. Si pudiera poner cuál era la relación entre transmitancia y absorbancia otra vez. Acá, absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia. Ok, sí, Pero es de la pues, transmitancia, no o sea, la transmitancia secas, sin el porcentual. ¿Sí? Y ok. la, y la transmitancia es 10 a la menos absorbancia, Claro, si ¿no? despejamos esto de acá, queda T igual a 10, bueno, 10 a la menos absorbancia. Sí, si tuviéramos que pasar de una a la otra. Pero en general se suele pasar de transmitancia a absorbancia, porque esto es lo que podés medir directamente, digamos, y acá es la operación matemática de aplicar el logaritmo. Bien, pasamos al ítem B.
En el ítem B, o sea, volví a copiar la tabla que teníamos antes, volví a copiar la tabla inicial. En el ítem B nos dice que determinemos el pH de la muestra. Nos dan una pista que es que tenemos que elegir dos longitudes de onda para hacer el análisis de los datos. Bien, ¿cómo vamos a determinar, o sea, cómo podemos determinar el pH a partir de una medida espectrofotométrica? ¿Qué vamos a usar? Fíjense que tenemos un indicador, ¿no? Que tiene acá su pKa. O sea, tenemos a pHs ácidos, vamos a tener predominantemente el indicador en la forma protonada, y si nos vamos a pHs básicos, en la forma desprotonada. ¿Sí? Y tenemos la Ka. La Ka es dato, lo conozco. O sea que si yo pudiera determinar esta concentración y esta concentración por alguna medida espectrofotométrica, mi única incógnita que me queda acá es protones. Y de protones tenemos el pH. Sí. Bien, y fíjense que tenemos, como en el problema que vimos recién, tenemos dos concentraciones a determinar, o sea, dos incógnitas. Necesito dos ecuaciones, tengo que medir a dos longitudes de onda. ¿Sí? Ujú. ¿Cuáles van a ser esas longitudes de ¿Es onda? las K también o no? ¿Las K no ¿Qué las tenés? cosa? ¿Las Perdón, no K te las escuché. tenés? Sí, es una sola K, porque es una sola especie que se interconvierte en la forma protonada a un color y Claro, la tenés la desprotonada a otro. K y tenés protones, tenés la relación de No, la... protones no lo tenemos. Protones es lo que queremos saber. Sabemos Ah, que tiene que ser claro. cercano a 7, pero no queremos saber exactamente cuánto. Ah, Pero lo que vamos a hacer es determinar estas dos especies por espectrofotometría. Ahora vamos a ver. Pero primero mm, tenemos que saber a qué longitudes de onda trabajamos. mm. A 600 nanómetros. ¿Por qué a 600? Mm, Ujú. A ver, No sé, mi vamos. intuición me dice que está bien porque las absorbancias son iguales. Creo que lo puse ahora, pero lo podemos analizar más. Ah, no, lo analizamos después. Vamos a ver qué hacemos y lo analizamos después. Vamos con la primera parte de la calibración. ¿Sí? Nos dice que para calibrar el equipo se utilizan buffers a pH 4 y pH 10 y se mide la absorbancia de la solución. Entonces, de nuevo, sabemos que la suma de las concentraciones de las dos especies tiene que ser 10 micromolar, o sea, 1 por 10 a la menos 5 molar, y tenemos la ley de Lambert-Beer, que nos dice que la absorbancia a una determinada longitud de onda, que como se ve acá en la tabla depende del pH, va a ser igual a la concentración de la especie protonada por el paso óptico por el coeficiente de absortividad molar de esa especie a esa longitud de onda, más la concentración de la especie desprotonada por el paso óptico por el coeficiente de absortividad molar de esa especie a esa longitud de onda. ¿Qué va a pasar cuando midamos la absorbancia a pH 4? Va a ser más Estamos en prevalente la pH. forma protonada. Bien, estamos en este pH acá. Entonces, ¿qué podemos decir de esta concentración? Se Despreciamos desprecia la la más desprotonada. protonada. Bien, es despreciable. Y si esta concentración es despreciable, ¿qué pasa acá? Es despreciable su contribución a la absorbancia. Bien, eso es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, a pH 4 nosotros podemos determinar el coeficiente de absortividad molar de la especie protonada. ¿Sí? Simplemente pasamos estos dos números dividiendo. No, al revés. Ay, ahora cómo borro. Bueno, estos dos, la concentración del paso óptico dividiendo y despejamos el epsilon. ¿Sí? Sí, Y Sí. eso lo vamos a poder hacer a pH 4 para cada una de las longitudes de onda. sí, ¿Qué va a pasar a pH 10? Será más prevalente la forma desprotonada. Bien, al revés. La forma desprotonada es la que predomina, o sea que la forma protonada es despreciable, y vamos a poder calcular el coeficiente de absortividad molar del indicador en su estado desprotonado. De nuevo, esto lo podemos hacer para cada longitud de onda, mm, ¿sí? Esto sí, es lo que está acá en esta tabla, o sea, con las cuentitas que mostré acá, con esta cuenta
a pH 10 y con la cuenta a pH 4 podemos calcular a cada longitud de onda los coeficientes de absortividad molar. Mm, Mm. ¿Sí? Yo me mareé con una cosa. Sí. ¿Micromolar es 10 a la menos 4? ¿O me A la estoy menos equivocando? 6. Ah, con razón. Mili es a la menos 3, Ah, micro a la mili, me menos estoy 6. equivocando, milimolar Sí. es 10 a Milimolar la, es 10. no, 10 a la menos 3 milimolar. Sí, sí, Ah, es dividir micromolar, por 10 mil. a la menos 6. Ay, Sí, me confundí, perdón. no es un- Tengo una pregunta. Sí, Nosotros dijimos que si es menos concentrado una de las dos, o sea, si es despreciable una de las dos, también ujú, va a ser despreciable su contribución a la absorbancia. sí, Eh, el tema, lo que no me cierra es que también no depende, o sea, porque yo ahí tengo una multiplicación. sí, Eh, si yo, o sea, tengo por ejemplo, una sortibilidad molar muy alta, sí. capaz que ahí no es tan despreciable. ¿Cómo puedo saber yo si no conozco la sortibilidad molar de... Sí, pero pensaba en un indicador ácido base. O sea, lo que está acá es un indicador ácido base. Vos el cambio de color del indicador lo ves acá. Cuando te vas a un, por ejemplo, no sé, pensá en la fenolftalina, cualquier otro indicador ácido base. Cuando estás acá, la fenolftalina la ves de un color y cuando estás acá lo ves de otro. No ves prácticamente nada de la otra forma, digamos. Es cierto que vos deberías conocer el epsilon, pero ya habiendo tantos órdenes de magnitud de diferencia en la concentración, sería raro que el epsilon te revierta eso. Podría pasar, sí, pero sería raro. Ah, Y ok, aparte, o sea, yo supongo que la persona que diseñó el experimento ya lo diseñó sabiendo eso, ¿no? Que a claro. pH 4 se va a estar en una situación tal de que la concentración de Probablemente, indicador. disculpa, Sí, sí, Juan, probablemente no te serviría de indicador ácido base porque no te si aún estando a una concentración mínima de la nada misma es, es importante la absorción, después la vas a ver, lo único que vas a ver es intensificar ese color, claro, no ves cambio de color, no verías un cambio de color. claro. O sea, tiene Está bien, que ser baja la fuerza. claro. Bien, entonces pasamos ya hicimos la calibración, tenemos los epsilon a todas las longitudes de onda, pasamos a la medición. ¿Sí? En la medición tenemos acá la tabla donde determinamos la absorbancia a las tres longitudes de onda. Volvemos a hacer la pregunta, ¿qué dos longitudes de onda vamos a elegir? Como los elegiríamos 470 470 y cuál otra. y 530 Ok, ¿y por qué? por, porque las absortividades de las especies son más diferentes. Bien, o sea, este es un problema que está hecho o sea, en la guía, digamos, no es un problema real. Entonces, si ustedes eligen cualquier par de longitudes de onda, van a llegar a la respuesta correcta, pero en la práctica uno elegiría estas dos longitudes de onda, por lo que decía él, ¿no? Que las absortividades molares son diferentes. ¿Qué pasa si usamos esta de acá que tiene absortividades molares parecidas? ¿Qué va a pasar en esta longitud de onda cuando yo cambie las concentraciones? ¿Qué va a pasar con la absorbancia a esta No longitud va de a onda? cambiar mucho. No va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que estamos hablando de la sensibilidad ¿A qué longitud de onda estás hablando? a Son más cerca. 600? Ah, A porque no lo veo. 600, las No veo. absortividades Ah, de las dos especies son iguales o similares, si tomamos en cuenta el error. aparece la tabla, pero no aparece a 600. Está bien. Acá la última, ¿sí? A 600. Entonces, cuando cambiemos la concentración de una especie con respecto a la otra, ¿sí? La absorbancia no va a cambiar. Entonces, no me conviene trabajar en ese punto porque
estamos perdiendo información, no tenemos, como decíamos hoy, no tenemos sensibilidad respecto al cambio de concentración. En cambio, estas longitudes de onda, sí. Si yo acá aumento la concentración de uno con respecto a la del otro, voy a ver que la absorbancia cambia mucho, porque al menos uno de los coeficientes de absortividad molar es grande y diferente al otro. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con estas dos longitudes de onda. Ahí están remarcadas. Bien, entonces fíjense que ahora estamos trabajando un pH, yo acá lo puse en 7, no sabemos cuánto es, pero es cercano a 7. Entonces ahora, en mi medición, la absorbancia 470, ¿puedo despreciar alguno de estos dos términos? Mm, Sí, por la Y sí, absortividad. ¿Por qué? Fíjense, a viendo la 470 asertividad, tenemos, Pero la concentración no varía, o sea, no podés despreciar ni la forma protonada ni la desprotonada. no, estamos muy cerca del pKa, las concentraciones son parecidas y los ujú. coeficientes, a ver, También, también, ¿no? son Porque del uno es mismo 5 orden. veces más grande que el otro, no es que estamos 100 veces como nos pasaba hoy, que era 2000 o 1000 a 0,2, una cosa así. Es 100.000 y 20.000, están en el mismo orden. Entonces acá no podemos despreciar ninguno de los dos términos, ¿sí? Pero bueno, nada, lo que hacemos es reemplazar la absorbancia por la absorbancia que habíamos calculado acá. Paso óptico nos dicen que es 1 centímetro y los dos coeficientes de absortividad molar. 1 por 10 a la 5, molar a la menos 1 centímetros a la menos 1 y 2 por 10 a la 4. ¿Sí? Como no puedo despreciar ninguno de los dos, lo que sí puedo hacer es lo que dijimos hoy. Escribo uno en función del otro. Acá yo despejé a chain, o sea, la concentración del indicador en la forma protonada, la despejé. Pasamos esto restando para acá, todo este término restando para el otro lado, y divido por 1 por 10 a la 5. Si hacemos eso, llegamos a esta relación de acá. Y ahora trabajamos con la absorbancia a 530. De nuevo, a 530, estamos al mismo pH, no puedo despreciar ninguna de las dos, los coeficientes son parecidos, 30.000 y 90.000, ¿sí? Reemplazamos 1,050, reemplazo por las absortividades molares, y ahora lo que hago es reemplazar esta concentración por la expresión que habíamos encontrado antes, ¿sí? Por esta de acá, que lo escribimos en función de la concentración del indicador desprotonado, ahora la reemplazo acá. Y en esta ecuación me quedó solo una incógnita, que es esta, que es la concentración del indicador desprotonado. Lo único que tengo que hacer es despejarlo. Sería Despejo resolverlo me por da... sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Claro, eso ya lo hicimos acá, mira. O sea, acá lo que hacemos es resolver el sistema de ecuación. Con una ecuación escribo una especie en función de la otra, eso lo reemplazo en la segunda ecuación y me queda una sola incógnita. Eso lo despejo. De acá tengo la concentración del indicador desprotonado, que es 1 por 10 a la menos 5, y después, volviendo a cualquiera de las dos ecuaciones y sabiendo ya esta concentración, puedo calcular la otra, la del indicador en la forma protonada, y me da 5 por 10 a la menos 6 molar. Y ahora que tenemos las dos concentraciones, ¿qué hacemos? Vamos Con Reemplazamos los el a, protones con que la K. vamos con la Es el K. pH con la K. Bien, K. Reemplazo, o sea, despejamos protones, paso las concentraciones multiplicando esta, la protonada, y dividiendo la desprotonada, y reemplazamos. Acá me falta un menos, es 10 a la menos 6,65, que es 6,65 el pK, por la concentración del indicador en su forma protonada sobre la concentración del indicador en su forma desprotonada. Esto da 1,12 por 10 a la menos 7 molar y da un pH de 6,95, que está bien, es cercano a 7, que es lo que se esperaba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta parte? Sí, no entendí la cuenta que hiciste, porque ahí tienes 10 a la 5 por 10 a la menos 5 por Acá, 10 a la menos... A mí me da 5 por 10 a la menos 7,65. Pero es una cuestión de cálculo.
porque abajo tenés 10 a la menos 5, se te va con lo de arriba, te queda 10, 5 por 10 a la menos 1, y después te queda 5 por 10 a la menos 7,65. Y eso sería un pH de 8, un menos 8 sería. 5 por 10 a la menos 7,65. Me perdí un poco con la cuenta. Chequenla si quieren. Bueno, porque yo lo hago mentalmente, pero 10 a Ah, la menos 5 lo tacho con 10 a la menos 6 y me queda 10 a la menos 1. sí, Entonces me eso queda sí, 5 por 10 5, a la menos 1. Sí. claro, y después eso lo multiplico, tenés Pero 10 ojo a que la acá menos 1 tenés, y 10 a la menos 6,65. Eso es sí, 10 a la menos, 10 a la pero ahí menos tenés 5 por 10 a acá la tenés menos, un 1 por 10 a la menos algo y acá vas a tener a la menos 1. Ah, claro, un 5. sí. Yo multiplico el 10 a la menos 6,65 por el 10 a la menos 1 y me da 10 a la menos 7,65 que lo multiplico por 5 y me da otro número. O sea, te queda 5 por 10 a la menos. 10, sí, 5 por 10 a la menos 7,65. Haciendo el cálculo así mentalmente. Bueno, no tengo la calculadora acá, pero ese número te debería dar lo mismo que este Ah, acá. Solo que acá está la menos 7 y el tuyo te queda algo por 10 a la menos. sí, No a me la acuerdo qué menos número. 7,65. Pero si metes eso en la calculadora debería darte el mismo número y el pH. Bueno, sí. Chequealo si no y si no lo vemos. Y el pH es 6,95. Sí. Bueno, en el ítem C nos dice si la concentración del indicador utilizada para la medición de pH en la cápsula es la más adecuada o no, y que justifiquemos. O sea, la concentración que usamos fue 15 micromolar, o sea, si hacemos la suma de las dos concentraciones. ¿Y qué dicen? ¿Alguien tiene alguna opinión de si estuvo bien esa concentración o no? 15 Y no es que si micromolar tenemos sería. concentraciones muy bajas, aumenta el error. Sí, pero ¿qué estamos midiendo acá? Concentraciones muy bajas aumenta el error, concentraciones muy altas también aumenta el error. Entonces, por ahí el dato de concentración no nos dice mucho, qué es lo que más nos dice. Las absorbancias, Las absorbancias, ¿sí? La absorbancia 470 nos da casi 0,7. Ese es un número que está bien para una absorbancia, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta absorbancia acá? A 530. muy altas. Y está ahí en el límite, ¿no? Porque si tomamos así como el rango que dijo Fernando, que es cierto que depende del equipo, ¿no? Hay equipos mejores que por ahí sí podemos extendernos en el rango, pero un equipo más o menos así estándar, esta observancia está como en el límite de donde se cumple la ley del Anderbier, ¿no? Porque habíamos dicho más o menos de 0,2 a 1. Bueno, habría que hacer la curva de calibración y fijarse si seguimos estando en la zona lineal y si no, habría que bajar un poquito esta concentración para que esta absorbancia baje un poquito y nos caiga bien en el rango. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Mm, no. Pero ahí solo sabes que podés bajar la concentración un poco porque me diste la absorbancia respecto a algunas longitudes de ondas, pero si tenés más longitudes de ondas, como tendrías que bajar más el pH no, La la concentración. concentración, ¿no? Sí, o sea, sí, depende a qué longitud de onda vos querés trabajar, ¿no? O sea, en este caso estamos trabajando estas dos longitudes de onda. Habría que ver el espectro completo, yo supongo que sea algún tipo de máximo local. Pero sí, si vos trabajás a otra longitud de onda que la absorbancia es todavía más alta, sí tendrías que bajar. Si es más alta una longitud de onda lejana, por ejemplo, no sé, imagínate que fuera más alta a 300, que a 300 el espectro hace una cosa así. Vos estás trabajando acá y a 300 el espectro se te va para arriba. Bueno, a vos no te importa tanto lo que pasa acá mientras puedas medir en esta zona de acá sin que te afecte. Entonces, por ahí a 300 no te importa si la observancia es alta, pero sí en la zona donde vos estás haciendo la cuantificación, digamos, ahí sí. Claro, más en el visible. Sí. Y si en lugar de hacerlo
con 530 lo hubiéramos hecho con 600 nanómetros, capaz que no nos daba esto. Por ahí se podía haber hecho. A ver, de nuevo, como este es un problema hecho en una guía en papel y lápiz, la cuenta te va a dar lo mismo. Pero en Ah, la práctica, seguramente si usas 600 vas a tener mucho error en tu determinación por esto de que las sí, absortividades molares son iguales y no vas a tener sensibilidad, no te va a cambiar la absorbancia claro. por más que vos No, cambies la concentración. no. Mm. Que lo podés hacer, matemáticamente lo podés hacer. Ahora vas a tener bastante error, seguramente. Y ¿Tienes bueno, más entonces preguntas? la conclusión Sí. sería que da un error de un 50% debido a una absorbancia muy alta. ¿Cómo? Nosotros tenemos 15 micromolar. Sí. El error es el 50%, porque No, si no, vos... no, ojo, son dos cosas distintas. Vos acá, para calibrar, usaste esta concentración, 10 micromolar. Ah, En tu medición no te dice cuánto pusiste. Te dice se coloca una pequeña cantidad. ah, No sabes cuánto es. O sea, ahora ah, nosotros que calculamos las dos concentraciones, acá yo puse que era 15 molar para, porque es lo que nos dio. Pero en realidad el dato de la concentración, podés resolver este ítem sin saber cuánta concentración pusiste, simplemente mirando acá las absorbancias. Y viendo que estás ahí en el límite en la que suelen trabajar los equipos no tan, o sea, no tan buenos, pero tampoco tan mal. Sí, los equipos más o menos. Te aseguras de que con que si medís entre 0, 2 y 1 seguro que con cualquier equipo vas a poder medir bien. Si tenés un equipo mejor, sí vas a poder ir a observancias más altas y más bajas también. Pero con sí, cualquier equipo seguro que puedes trabajar en ese rango. Entonces, esto está como en el límite. claro. Mm, mm. Bueno, entonces, cortamos acá, terminamos la clase. Ya la clase que viene vamos a seguir con fluorescencia.